Comenzamos esto con una referencia del Evangelio de Tomás, que fue descubierto en la región Nag Hammadi del Alto Egipto en el 1945. Y dice Tomás en su Evangelio, o quienes lo escribieron por él: soy la luz que brilla sobre todas las cosas. Soy la suma de todo, porque de mí ha venido todo, y hacia mí todo regresa. Coge una piedra y ahí estoy. Parte un trozo de madera y me encontrarás allí. A mí me alegró tanto cuando leí esto, porque yo estaba en el mismo medio de tratando de explicarme a mí mismo la física cuántica y la visión de la vida, de la física, y a dónde los físicos que se supone que sean los titanes de la llanura, los cheches de la película, los que más saben, los científicos demás, piedras que se dan en el pecho, y al final del camino mueren en un pensamiento similar. Hay una luz que brilla sobre todas las cosas. Hay una luz que es la suma de todo. Y por esa luz ha venido todo, y hacia esa luz todo regresa. Pero vamos a verlo más adelante. Yo le comentaba a Carmen Ibet, creo que sí, Carmen Ibet, que en esta presentación hacen sentido una serie de cosas que nosotros hemos discutido en presentaciones anteriores, y ahora pues como que las cosas empiezan a hacer clic. Y yo de verdad espero que así sea. Tomás comparte la perspectiva del misticismo imaginal, el cual se centra en la experiencia directa de lo divino a través de la imaginación y visiones. El imaginar no es exclusivo de una religión, sino que florece en diversas tradiciones, como el sufismo en el islamismo, como el cábala en el judaísmo, el misticismo cristiano, tanto los ortodoxos, los católicos como los protestantes, el hinduismo, así como el budismo y el paganismo, todas buscando una unión o conocimiento profundo de la realidad última más allá de lo racional. Y enfatizo, todas las religiones buscando una unión o conocimiento profundo de la realidad última más allá de lo racional. Bien, y hablamos un poquito ahora sobre la imaginación simbólica. Esta se refiere, esto no está puesto, no está escrito aquí, ¿bien? Esto se refiere a la capacidad humana de crear y entender símbolos, que son representaciones que trascienden lo sensible y tienen una función reveladora, que trascienden lo sensible y tienen una función reveladora. La imaginación simbólica es esencial para la creación cultural, abarcando áreas como la ciencia, el arte y la religión. El misticismo imaginal se refiere a una experiencia espiritual profunda que utiliza la imaginación simbólica, no la fantasía, para acceder a una realidad trascendente, el mundo imaginal, un reino intermedio entre lo espiritual y lo material. Vamos a quedarnos con ese pensamiento porque lo vamos a necesitar dentro de un ratito. Un reino intermedio entre lo espiritual y lo material, donde se da el encuentro con arquetipos y lo divino, un concepto clave en pensadores como Henry Corbin, que lo ve como un teatro de lo sagrado, un camino cognoscitivo para la unión con lo absoluto, diferente de la mera imaginación pasiva. Los conceptos claves aquí son el mundo imaginal, que es visto como el escenario donde lo imaginal toma forma. No es el mundo físico ni el espiritual puro,
sino un plano intermedio, un teatro o tierra celeste de los arquetipos. Y la imaginación creadora simbólica, este, donde el donde para el misticismo imaginal no es la fantasía o la imaginación pasiva, sino una facultad cognoscitiva activa que permite percibir realidades ocultas y arquetipas, un puente entre lo divino y lo humano, un puente entre lo divino y lo humano. Y aprovechamos esta coyuntura para tomar prestado del libro La función simbólica en la interpretación del mundo, una introducción para zombies. Este, esto lo escribe Fernando Plasencia Martínez, lo escribió en el 2016. Él es un profesor en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este, Aguascalientes, eso es en México, es un profesor sí, mexicano. sí. Por si acaso, un zombie es una persona sin conciencia ni autodeterminación. Eso es lo que el psiquiatra español Enrique Rojas este, conoce o describe como el hombre light, ¿ok? Este, que desgraciadamente es la epidemia que estamos viviendo. Somos los hombres y mujeres light, donde lo que diga alguien en la televisión se convierte en nuestra verdad, donde no cuestionamos nada, porque eso lo dijo alguien en la televisión, o eso lo escribió alguien en internet. Según escribe Fernando Plasencia, el mundo contemporáneo, la aproximación al mismo y la situación de los seres humanos son fenómenos muy complejos y oscilantes, demasiado amplios para poder comprenderlos desde una mente limitada como la humana y desde los contextos sociales cada vez más determinantes. Y eso me recuerda a algo que Gregorio dijo el jueves pasado. ¿Se acuerdan cuando él hace mención de eso mismo? ¿Ok? Donde él dice, esto nos queda grande. Nosotros, nosotros realmente, con nuestra mente chiquitita, muchas veces mantenida chiquitita, a propósito, because of our lightness, ¿verdad? Somos incapaces de visualizar, mucho menos de comprender las maneras en que se ha investigado al mundo y al ser humano han sido cada vez más reduccionistas en oposición a la amplitud y cambios que se han generado en ellos durante su devenir histórico. Por ejemplo, el verso que leímos de Tomás hace, hace 30 años, hace 40 años atrás, mire, nosotros realmente pudiésemos haber entendido eso si no hubiésemos adelantado lo que hemos adelantado en la física cuántica, por un lado, y si no nos hubiésemos dedicado a hacer evaluación comparativa de las religiones, buscando los puntos de convergencia, ¿no? Uno de los grandes problemas que debe enfrentar quien se aproxima a tales realidades es el reduccionismo cientificista que se vive desde el inicio de la era moderna. La racionalidad científica que pretende explicar causalmente todo y su finalidad de dominar la naturaleza y su finalidad de dominar la naturaleza mediante la tecnología. Eso es como yo decirle a mi papá, pero, ¿sabes? Yo te voy a explicar lo que tú estás viviendo y por lo que tú estás viviendo. O sea, yo el pequeño saltamonte diciéndole a mi padre que me parió, lo que contribuyó sus espermatozoides a esa obra, decirle a él
¿Por qué, cómo él vivir su vida? ¿Por qué es que él lo ha hecho mal? ¿Por qué? No, 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 no. Vuelvo. Y en mucho, y vuelvo, la oración, como dije, y su finalidad de dominar la naturaleza mediante la tecnología han conducido a una época estrecha, ideologizante y en muchos casos vacía. ¿Por qué él dice vacía? Porque en muchos casos el tratar de nosotros vivir así nos hace imposible nosotros contestarnos la pregunta, ¿qué somos y hacia dónde vamos? Y nos damos a nosotros una contestación a esa pregunta que es incompleta, no satisface y en poco tiempo, quizás al otro día, nos vamos a estar haciendo la pregunta de nuevo, ¿quién soy y de dónde vengo? Porque yo mismo me he encajonado en ese mundo chiquito, donde quiero explicarlo todo a base de una racionalización que muchas veces no es otra cosa que algo forzado por la hipótesis de alguien que dice que sabe mucho sobre la ciencia. No, seamos humildes, ¿bien? Nosotros, esta vez, el mundo racional nos va a llevar eventualmente a este encuentro, pero no podemos separarnos del mundo imaginal. Pero vamos a seguir adelantando en ese camino, en esta presentación. Se vive una época en la que se ha demeritado el saber, se ha negado el valor cognitivo del mito, el valor cognitivo del mito. Bien, miren, díganme en cuál de los grandes libros del pasado, del mundo de la filosofía o del mundo de la teología, no depende del valor cognitivo del mito. Díganme en cuál. Se reprime el inconsciente y todo asunto humano y mundano se convierte en una cuestión de cálculo utilitario. Ahora bien, hasta aquí por ahora del mundo este, místico y vamos ahora a bajar un poquito de ahí y nos volvemos ahora al mundo de Iván Antic. Guillermo, una pregunta Ajá, o un comentario ok. antes que entres en la gestión. Pero el hecho de que hay una humanidad y que esa humanidad está, no me gusta decir que en distintas etapas de desarrollo o en distintos niveles de capacidad pensante, pero hay muchas diferencias entre los seres humanos y no todos van a estar en una capacidad muchas veces de poder entrar a ese mundo imaginal, inclusive a filosofar, porque eso no ha sido parte primero de su ambiente. La educación no contribuye a eso. A veces las mismas capacidades de algunas personas para poder adentrarse en esas disquisiciones y pensamientos, la capacidad de valorar un pensamiento, una poesía. A veces una persona le oye una poesía. Antes se oía mucho poesía y ya ahora uno casi no oye poesía, no las lee. Pero hay diversidad de gentes. El desarrollo de la ciencia ha traído otras cosas en el mundo, y otra cosa que abre una imaginación para algunas personas. Pero os digo que no todo el mundo y quizás le interesan muchos de estos aspectos o no tienen la capacidad para entrar y profundizar en ella. Pueden llegar hasta cierto nivel, pero que esto es parte de la humanidad que vivimos y que evoluciona en este mundo. Cierto. Entre las características en lo que se llama las características que definen a Dios, porque, ¿sabes? Nosotros no vemos a Dios sino a través de las características que aceptamos como que son de Él, está la bondad. La definición de bondad es no juzgar, pues cada cual parte desde su capacidad. Bien, la búsqueda de quién soy
y hacia dónde voy es una búsqueda muy personal que no termina nunca. Y morimos y volvemos a nacer y seguimos haciéndonos la pregunta. ¿Ok? Encontramos unas chispas. ¿Ok? Y vamos siguiendo esas chispas y en cada encarnación acercándonos un poquito más. Pero el día que lo encontremos, el día que realmente encontremos la contestación a esa pregunta, realmente no necesitamos volver. A menos que seamos como, por ejemplo, como el Buda, que el Buda no tenía que volver, pero decidía volver una y otra vez. ¿Por qué? Porque él decía, ya yo crucé el río, ahora voy a ayudar a otros a montarse en la barca y cruzar el río conmigo. ¿Eh? Y en gran medida de eso se trata este juego que llamamos vida. ¿Ok? Todo buscando descubrir la barca que nos permita cruzar el río. Este, no, o sea, no podemos esperar que esto sea como un salón de clase donde le estamos enseñando aritmética a 14, 16 estudiantes y le enseñamos uno más uno es 2, 2 más 2 es 4. Bien, y esperamos que terminen en la clase todos uniformemente sabiendo eso. No, 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 no. El juego de nosotros se llama que nos otorgaron el libre albedrío que define la esencia de la experiencia humana. Y a través del libre albedrío, nosotros tenemos estos maravillosos encuentros con esa cosa que se llama la naturaleza de la cual formamos parte, y cada uno de nosotros tiene este proceso. Aquí en esta presentación lo que yo hago es compartiendo el mío. Muy probablemente entre la gente que está aquí escuchando hay otros que están diciendo, pero ¿qué le pasa a Guillermo? Todavía está en la edad de piedra en este asunto. Bien, pero lo único que puedo hacer es eso, compartir mi verdad, partiendo de mi capacidad. Espero haberte contestado, Víctor. ¿Ok? Ah, oh, sí, estamos hablando, eso es lo importante, y compartiendo ideas Ok. y provocando a que otros también nos traigan sus ideas. Ok. Bueno, Iván Antic nació el 22 de diciembre del 61, esto ya lo hemos visto. Él es un filósofo y autor moderno conocido por su exploración de la conciencia, la meditación y la integración de las enseñanzas antiguas con la ciencia moderna. Iván Antic es de lo más maravilloso que me ha sucedido a mí en esta encarnación. Ahora que estoy al final del camino, llega mi vida, de lo cual yo estoy bien contento. ¿Ok? Y estoy tratando de aquí de compartir mi felicidad con ustedes. Los trabajos de Antic desarrollan la opinión de que la esencia humana o el alma se origina en la conciencia divina absoluta y se manifiesta a través de todas las condiciones posibles en el mundo físico. En este diagrama de Venn, yo creo que se puede ilusionar, digo, este, manifestar esto con bastante claridad. Si miran el azul, esa es la conciencia divina absoluta o inteligencia suprema, el límite de todo, ¿ok? Este, los límites de todo. Nada existe fuera de la conciencia divina absoluta. Esa es una visión. La esencia humana o el alma es un subconjunto de esa conciencia divina y muy probablemente, y la esencia humana, a través de su formación en el imaginal, crea las condiciones posibles del mundo físico. Bien. Así que en cierto que sería interesante, o podríamos decir, o podríamos imaginar que en este modelo, el alma
reside en el mundo imaginal. Eso no lo dice Antic. Eso estoy yo aquí haciéndome estas elucubraciones mentales, ¿ok? Porque se parece, y yo digo, ¿dónde está el alma el alma humana? Bueno, no es importante realmente para nosotros, pero definitivamente tiene que estar en un sitio donde se comunique con las otras almas, ¿bien? Y donde comparta conocimiento, la esencia del conocimiento, de la verdad absoluta, con otras almas. Y por la descripción que hacen del imaginal, es posible, ¿bien? Que ese sí es el sitio de residencia de la esencia humana. A lo mejor eso lo vemos en los próximos años, o a lo mejor tenemos que esperar regresar a la próxima encarnación y seguir nuestro proceso, ¿verdad? Y encontrar si eso hace sentido o hay un modelo más sofisticado que el que yo estoy presentando aquí. Y ve, tienes cara de que estás en duda, de que esto como que no te hace sentido. Una No, no, pregunta, no, estoy bien. ¿Ah? el autor Iván Antic, él no hizo un modelo para representar sus enseñanzas o sus ideas en y tú usaste este diagrama de Venn para traernos Viene, una forma más o menos gráfica para entender la idea. viene más adelante. Ah, viene más Lo adelante. que pasa es que en la última clase Ujú. me di cuenta que no, yo no me había comunicado bien. ¿Ok? No me había comunicado bien y francamente en ese momento, pues dije, espérate, necesito algo mejor, pero no puedo construirlo ahora en el mismo medio de la clase. Así que lo que hice fue, me fui con el rabo entre las patas a mi casa y cogí la presentación, me puse a mirarla de nuevo y encontré algo más bonito y que me parece que se comunica mejor y estoy déjame ver, como a 3 páginas de empezar a enseñarlo. ¿Bien? Ok. Ahora, para eso tenemos que, como aperitivo, para eso vamos a darle un vueltón a nuestra percepción de lo que es la conciencia. Lo hemos tratado de diferentes maneras, diferentes personas. Es un tema apasionante, sobre todo en INESI. Bien. Pues aquí déjenme añadir la visión de Antic, que a mí, pues, francamente, pues, me gusta mucho. Él dice, él pregunta, ¿pero qué es la conciencia? Y él contesta así mismo, esta pregunta aún no recibe una respuesta definitiva, ni en la ciencia, ni en la filosofía, y menos aún en la religión, en las religiones realmente. Pero el conocimiento evoluciona. Observamos como ejemplo las universidades donde hoy, y esto lo habíamos dicho anteriormente, donde hoy se enseña masivamente la física cuántica, que explica y prueba que en la base misma de la naturaleza no hay nada sólido, no hay un mundo material como tal, siendo más bien un campo de energía universal. Un gran campo de información donde todo está interconectado en una unidad en que todas las partículas subatómicas se comunican entre sí de manera actual y sin relevancia del espacio y del tiempo. Para el modelo de física cuántica, el tiempo no existe. Bien, todo existe en el presente. Para exponerlo brevemente, todo lo que la física cuántica ha descubierto hasta ahora se puede reducir a 2 hechos. Primero, la base de la naturaleza general es el electromagnetismo. Todo es energía. Y dos, la realidad es un campo de información, lo que sugiere automáticamente que es un campo consciente. Lo que sugiere
por lo menos él dice automáticamente. Yo dije, ajá, sí, ajá, pero al final de cabo llegué ahí mismito, que es un campo consciente. A raíz de ese hallazgo, los científicos han comenzado a operar con términos como conciencia cuántica o mente cuántica. Ok, y para poder hilar un poquito más fino, vamos a mirar este modelito. Es el modelito de la teoría de cuerdas. Miren ahí la materia compuesta de moléculas, las moléculas compuestas de átomos y los átomos compuestos ¿ok? de partículas subatómicas, entiendo que hay 22, 23 ahora mismo, por lo menos hasta ahora descubiertas, y cada una de esas partículas subatómicas, como los quarks, está compuesta por unos hilos, por unas cuerdas que dependiendo de cómo vibren, es las partículas subatómicas en las que se convierten y a su vez, entonces, esas, a su vez, esas partículas subatómicas se convierten en átomos, ¿sabe? Átomos de lo que se requiere en ese momento para la realidad que nosotros queremos vivir en términos de la agrupación de moléculas que estamos viendo. En las palabras de Antic, la teoría de cuerdas es un marco teórico en física que postula que las partículas fundamentales del universo no son puntos puntuales. ¿Qué quiere decir puntos puntuales? Que no es un puntito, como nosotros lo vemos, sino que ese puntito infinitesimalmente pequeño está compuesta por cuerdas. ¿Ok? Esto no se les parece un poquito a la teoría del Big Bang. Los diferentes modos vibracionales de estas cuerdas corresponden a diversas partículas, incluyendo bosones, que son portadores de fuerza, y fermiones, que son constituyentes de materia. Y esto es bien importante, una de las principales motivaciones detrás de la teoría de cuerdas es su potencial para unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, en un único marco teórico. Cuando nosotros empezamos a leer sobre física cuántica, ¿qué es lo que nos dice? Miren, está la física clásica y la física moderna. La física clásica dice que este, que el cielo es azul. La física moderna dice que el cielo es verde. ¿Ok? ¿Cómo pueden convivir verde con azul? Pues a través del concepto de que todo al principio y al final no es otra cosa que unos hilos energéticos vibrando en función de qué es lo que la fuerza creadora quiere que sean. ¿Sí? Que la fuerza creadora quiere que sean. Vamos a mirar eso mismo de otra manera un poquito diferente. ¿Estamos bien hasta ahí? Mira, voy a usar una palabra, Ajá. Guillermo, si me lo permite, dado Seguro. como aquí hay mucha gente de la MQ, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que fundó Joaquín Trincado, que era una persona interesada en la espiritualidad, un ex jesuita, y que era muy estudioso de la física. Y él usaba una palabra y le preguntaron, y que él la usaba y se llamaba electromagno, que viene del electromagnetismo, que el electro, pero él le llamaba electromagno, lo acortaba. Y ese electromagno tiene la cuestión de electrónico y magnetismo, las dos cosas, porque eso, pero en esa época, cuando Trincado hablaba, el término de cuerdas y tampoco la cuestión cuántica todavía no había explotado.
pero llevando ahora aquí, como hay muchas personas que leen en los libros de Trincado el término electromagno, podríamos pensar que él no lo definió y dijo que eso no era para ahora, para la época de él, cuando él mismo decía que eso no había un conocimiento de cómo le explicar el electromagno. Esto que estamos viendo aquí es si cogiéramos eso que él llama electromagno y lo rompiera en esos constituyentes, en esas cuerdas de energía que no son cuerdas como las cuerdas que uno usa para un columpio, pero sí que se mueven como cuerdas y se le llaman cuerdas en inglés strings, como una forma de ilustrar cómo esa energía vibra en el universo y con esos niveles de vibración van haciendo distintas partículas de distintas formas hasta que hacen esta materia visible, hermosa que tenemos nosotros. Hasta ahí lo Mira, dejo para que tú sigas por ahí. mira, el electromagno el concepto No, no está en conflicto con sí, nada de lo que estamos diciendo. claro, Si por eso lo nosotros, dije. si nosotros partimos desde la premisa de que el átomo tiene una nube de electrones de potencial, alrededor de los protones y neutrones que están en su núcleo, este, en este modelo, los electrones están compuestos de cuerdas. La cuerda, nosotros podemos reconocerlo con el nombre que deseamos. A mí me gusta el electromagno, es bonito. Bien. ¿Por qué tiene componente eléctrico y un componente magnético? Porque está vibrando. Bien. Nosotros tenemos ahí un montón de cuerdas vibrando y acoplándose, entrelazándose unas con otras. Bien. Para crear la materia específica que necesitamos para la realidad que estamos viviendo en el momento que estamos viviendo. En el concepto, las cuerdas no tienen volumen, no tienen dimensiones. No podemos ponerlas en un plano, no. Tampoco podemos asignarle tiempo de ocurrencia porque no tienen tiempo. En ese mundo no existen dimensiones. Por eso es que él le dice un punto puntualizado. ¿Ok? Ok, pero vamos a verlo. Yo creo que se ve un poquito más claro en la próxima. Miren primero el ejemplo. Miren el diamante. El diamante es la materia que nosotros necesitamos para parte de nuestra existencia en ese momento dado, en el momento que estamos mirando. Sabemos ya que el diamante está compuesto por moléculas y que las moléculas así están compuestas por átomos y que los átomos están divididos entre electrones, protones y neutrones. Los protones, de los neutrones uno los descompone en quarks, los electrones directamente en redes, digo, en este, string, en hilos, en hilos. ¿Ok? Y si yo fuese a ver, si yo fuese a representar una combinación de, de cuerdas, yo podría representarlo como está ese dibujo. Miren qué hay ahí. Eso parece como un plasma, ¿verdad? Miren los hilos, en su interior, los hilos lo que hacen es entrelazándose. ¿Cómo se van a entrelazar en función de qué es lo que la conciencia creadora quiere crear? Bien. Y entonces ese entrelazamiento crea los leptones, los fermiones, los quarks son un tipo de fermión, ¿ok? Y esos a su vez entonces van a crear los átomos. Con los átomos formamos las moléculas y con las moléculas finalmente tenemos el diamante que necesitamos para lo que sea que estamos pensando o haciendo en ese momento.
y después le puedes añadir, y todas estas figuras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y todos estos órganos, pues si los vamos a ir rompiendo, 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 pues llegamos otra vez a las cuerdas, sin a las lugar a dudas, matrices. Sí, sin lugar a y dudas. así se va formando la materia. Sí. Lo que no hemos hablado todavía y vamos a hablar ya mismito, después que contestemos la pregunta de Josefina, es este, ¿dónde sale la intención para hacer esto? ¿Bien? Lo que quiere decir que para crear cualquier cosa que se vaya a crear, pienso yo, en el mundo, ¿verdad? De la naturaleza y en nuestros pensamientos para llevar a cabo cualquier cosa. Así es que funciona allí. Josefina, te garantizo que dentro de 3 páginas más tú vas a ser feliz, ¿ok? Y te lo digo porque yo fui feliz cuando, cuando llegué ahí. Dame esa oportunidad porque de eso se trata el próximo capítulo de esta novela que lo vamos a ver dentro de 3 páginas. ¿Está bien? Ok, Gracias, gracias. gracias, mi amiga. Pero ¿cómo se seleccionan las frecuencias a que van a vibrar las cuerdas? ¿Y cómo se han de entrelazar esas cuerdas para formar las partículas elementales que a su vez se aglutinan para crear la inmensidad de posibles combinaciones que definen la materia? Para crear la inmensidad de posibles combinaciones que definen la materia. ¿Ok? La pregunta que está haciendo el autor es, ¿dónde está la voluntad que crea esto? Bien, esa es la pregunta realmente. Lo que estamos viendo en los tiempos recientes, esto yo lo dije ya en una presentación anterior, pero lo tenía que usar de nuevo. Lo que estamos viendo en los tiempos recientes es una convergencia de descubrimientos científicos que apuntan a la conciencia como la base de la existencia y del desarrollo de la vida, que todo se originó a partir de la intención consciente. Nos dice el nombre, pero no nos dice el apellido. ¿Sí? Bueno, tiene que haber una conciencia, ajá, pero ¿con qué se come eso? Bien, no hay ni pizca de evidencia que respalde la afirmación de que la conciencia se desarrolló en una etapa posterior y menos por casualidad. La única posibilidad plausible es que la existencia es el resultado de la conciencia. La única posibilidad plausible es que la existencia es el resultado de la conciencia. Y de hecho, después que me explica esto, y que en las próximas 2 páginas, ustedes van... Yo Explícalo, me río. explícalo ahora en palabras, en como decimos aquí en Puerto Rico, para las personas mexicanas y otros, en arroz y habichuela, que son los dos platos principales de Puerto Rico, cuando nosotros queremos explicar algo en una forma sencilla, que se te dice, pues, explícamelo en arroz y habichuelas, que son lo que la comida que usamos nosotros aquí mucho. Es Eso, cómo se lleva esto a una forma que lo podamos asimilar y tener una idea. Nunca vamos a tener una cuestión exacta. Yo nunca la he tenido exacta porque es imposible, excepto saber que todo esto que somos se origina en una unión que es el espermatozoide y el óvulo y que empieza a formarse de esas cosas y llega a formarnos a nosotros como figura. Pero, ¿qué es lo pero, que dirige todo eso? Ahí es que está la clave. Pues creo pero, yo lo veo así. Todo eso Víctor, tiene un orden detrás. Víctor, ¿y de qué espermatozoide y de qué óvulo se formaron las estrellas y los planetas? ¿No? Te hago la pregunta porque es todo lo Sí, sí, mismo, sí, sí, ¿sabes? porque yo usé el concepto humano de nosotros, que somos gente, Sí. pero que también Este, todo eso tiene una base similar, pero hay una conciencia detrás aparentemente. Esa es la idea. bueno, hacia allí vamos. Lo que pasa es que tengo que irlo llevando suavecito porque después de esto vamos a bregar con con otro concepto que es que la existencia y la conciencia son lo mismo. Pero para llegar a Roma tengo que pasar primero
por Nápoles. Bien, y vamos a verlo ahora. Nuevamente, la pregunta es, el planteamiento es que no hay ni pizca de evidencia que respalde la afirmación de que la conciencia se desarrolló en una etapa posterior y menos por casualidad. La única posibilidad plausible es que la existencia es el resultado de la conciencia. Ok, es importante, y me imagino que él plantea eso, porque si ustedes recuerdan los libros de física de hace 20 años atrás, eso era un planteamiento. Los libros de psicología, de psiquiatría, todavía los otros días me encontré uno que dice, la conciencia es el resultado de los procesos, de unos tubitos ahí que hay en el cerebro, ¿ok? Y me hace toda una historia muy bonita. Ajá. Las Pero ¿quién creó neuronas, los las tubitos? neuronas. ¿Bien? Ese es el punto. Y de pronto me encuentro con Roger Penrose. Penrose es el premio Nobel en física matemática, ¿bien? Le dicen también el padre de las matemáticas, porque él llevó esto a, un, a una realidad superior. Encuentro esto. Esto sale de un libro de Roger Penrose que se llama La mente del emperador. Está en internet, no hay que comprarlo. La mente del emperador. Y es un libro donde Penrose trata de hacer conceptos de matemática complejos, no complicados, complejos, ¿eh? Trata de ponerlo en arroz y habichuela como tú ilustras, tú sabes. En arroz y habichuela, pero al final del camino, después de como 300 y pico de páginas, al final, él dice que la conciencia humana no es algorítmica y por ende no puede ser modelado por computadoras digitales. Bien. Y entonces, en ese libro aparece ese dibujo. Si las palabras campo cuántico universal, porque esas se las añadí yo después, pero lo que quiere decir es que ese campo cuántico universal es la caja de herramientas de Dios. ¿Bien? Cuando yo presenté esto la vez pasada, dije, miren, ese puntito que ustedes ven ahí, imagínense que Dios está creando nuestro universo. Pues nuestro universo no es el único universo, ¿verdad? Eso ya lo debemos saber. Está creando nuestro universo. Y en ese campo cuántico universal, nuestro universo es un puntito que sería eso que está representado ahí en relación a en representación a todo el campo cuántico, probablemente más pequeño que 1/10 a la 32. 1/10 a la 32. Bien. Ok, necesito quedarme aquí como 20 o 30 segundos porque necesito que lo absorban. Piensen. ¿Se acuerdan de cómo se llama el físico cuadrapléjico? Físico matemático. Sí, Stephen ¿cómo se llama? Hawking, Stephen Hawking, Ese mismo, Stephen Hawking. Hawking dijo, Hawking. cuando le preguntaron, cuando a él le preguntan, ok, porque él estaba hablando del Big Bang, ¿verdad? Y le preguntan, sí, sí, pero ¿de dónde salió el punto de donde salió la explosión? Y él contestó, de la nada. Y cuando contestó de la nada, pues me imagino que muchos se echaron a reír, lo dijeron que estaba, que el tipo está reparando en una cáscara de guineo.
Pero lo que pasa es que uno dice eso, si uno no conoce el significado de la nada esta vez, en las religiones orientales, la nada es la caja donde se encuentra el todo. La nada es la caja donde se encuentra el todo. Nada puede estar fuera de la nada. Ahora, ¿qué es esa caja? Eh, Pues la física moderna nos dice que, voilà, la caja es el campo cuántico universal. Todo ese montón de cuerdas vibrando según la conciencia universal define que han de vibrar. Bien, por eso es que esto es una representación. Yo sé que es burda, jóvenes, pero no tengo nada más en el tintero. Dios creando la naturaleza de un universo de un universo comprimiendo un punto del campo cuántico universal. Pero o solo sea, un ejemplo. nosotros seríamos también un puntito bien pequeñito de ese campo universal, cuántico ¡Ay, universal, bendito! o algo así, ¿verdad? Algo, esta vez, algo tan y tan diminuto. Pero ¿tú sabes qué? Lo interesante es que estamos siendo reinventados. Ese puntito que somos cada uno de nosotros, está siendo reinventado billones con B, billones de veces por segundo. Pero eso es parte de otra parte de la clase. Ahora bien, ya sabemos que el concepto de una conciencia universal creadora de todo no es nuevo. La mayoría de las tradiciones sagradas en el planeta son teologías que profesan precisamente esto, que profesan el misticismo imaginal, la caja de herramientas del dueño del kiosco. ¿Sí? Lo que es nuevo es la visión que Antic presenta respecto a que la conciencia del campo cuántico le da forma a la realidad de todo en cada momento. Voy a repetir eso. La conciencia del campo cuántico le da forma a la realidad de todo. ¿Qué es la conciencia del campo cuántico? Llámenlo fuerza creadora, llamen el que es de los judíos, el todo, llámenlo la inteligencia suprema, el nombre que le quieran dar, ¿ok? Pero sin esa conciencia no hay quien le dé instrucciones al campo cuántico, que by the way, es el todo donde él trabaja. El campo cuántico, la conciencia del campo cuántico le da forma a la realidad de todo en cada momento y de cómo esa conciencia es existencia en sí. ¿Por qué es existencia en sí? Porque miren, él lo crea. Nosotros, a nivel de espíritu, de alma, del nombre que le quieran poner, ¿ok? Nosotros recibimos eso en una imagen, ¿bien? Y esa imagen la convertimos en parte de lo que nosotros entendemos es nuestra realidad. De acuerdo al mundo de la física cuántica, nuestra realidad no es otra cosa que un mundo holográfico creado. ¿Bien? La verdad, la única verdad es la fuerza creadora con su cajita de herramientas que se llama el campo cuántico o la sopa cuántica, como les gusta decirle a los científicos. Ok, ahora esto es algo que esto es repasando material.
donde muchos de ustedes, y cuando digo muchos de ustedes, estoy incluyendo a Carmen y a Carmen Ibet y a Víctor, ustedes saben mucho más que yo y podrían darle vueltas a esta presentación y probablemente hacerla más clara. ¿Ok? Sería bueno que las personas que están aquí, que algunas pues tenemos distintas edades, yo no soy de los más viejos, pero hemos crecido leyendo filosofía espírita desde Kardec hasta nosotros, por lo menos la gente que está aquí de la MQA, Joaquín Trincado, pero que Trincado usó siempre una frase que él terminaba todos los escritos con la palabra siempre más allá, un lema, siempre más allá. Los que están aquí de la escuela de la MQ, que son bastantes, eh, recuerdan esa frase de Trincado y recuerdan el término electromagno. Y cuando él decía, hasta aquí yo puedo llegar porque lo demás vendrá, porque él desencarnó en el año 1935 y todavía no se habían elaborado todas estas cosas, pero él estaba al tanto de mucho todo el desarrollo y él usó ese término electromagno para decir que toda la base de todo era un electromagnetismo que servía de base para luego hacer todo lo demás, la materia como la conocemos. Pero Sí. que este lenguaje hoy día pues puede ser complicado para algunas personas poderlo entender si no tiene una imaginación, Una imagen. una imagen Sí, de cómo eso podría estar funcionando, aunque sí. no podamos explicarlo con la claridad que uno pueda quizás llevárselo a otra persona o a un niño o a otra persona igual que nosotros, pero que todavía que no viene aquí a las clases de este señor que se llama Guillermo Sosa y que nos trae aquí todas estas ilustraciones y sus muñequitos y sus dibujitos y sus ideas para explicarnos eso que todavía no conocemos, que le llamamos la conciencia y que pues es un término que usamos en el habla, pero que no entendemos qué es lo que está detrás de todo ese término, que es el de conciencia. En el caso de la individualización de cada uno de nosotros, porque Ujú. hay también esa conciencia universal, según esto estamos viendo. Víctor, te aseguro que si Trincado estuviese vivo hoy y viese estos dibujitos, me daba un beso. ¿Ok? Deja que los vea. No, esto está, deja que los vea. ¿Ok? No, yo estaba Pero antes, antier yo estaba leyendo donde habla del electromagno y dice, ¿y puedo explicar algo más? Dijo, no, lo dejo ahí. Y dijo así, escrito en uno de los textos de él, lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque sí, pues que no podía llegar más. Hoy tenemos un lenguaje que está aquí y que puede ir más allá del concepto electromagno para tratar de ilustrarnos cómo más podríamos ver y entender eso que es la conciencia de nosotros y también la conciencia universal ajá. de ese todo que genera que todo esto ocurra, creo yo. Eso. Dame. Así que hagan preguntas. Toda la vida, esto sale del hinduismo y después ustedes lo ven, ¿sabes? Casi todo en las otras religiones, pero la verdad lo pensó un grupo de iluminados hace como 3.000 años atrás. Toda la vida consiste en la percepción y el aprendizaje a través del trabajo, que lo que quiere decir es que venimos aquí a trabajar. ¿Bien? Venimos aquí a trabajar. Esta es la razón por la cual la conciencia y la existencia se encuentran y se reconocen mutuamente solo en el ser humano y la mente. Ok, por qué dice esto? Ya nosotros sabemos que los animales que están más cerca de- del humanal tienen diferentes grados de conciencia, pero la capacidad de yo encontrar la relación entre esa conciencia y mi existencia y la existencia de todo lo que me rodea
Eso es solamente del ser humano. En este planeta, solamente el humano y nuestros visitantes hermanos de otros planetas que anden por ahí dando vueltas y estudiándonos como si fuésemos un zoológico, ¿ok? Este, somos los únicos que podemos. También es cierto que la naturaleza real de la conciencia es inseparable de la naturaleza de nuestra alma. También es cierto que la naturaleza real de la conciencia es inseparable de la naturaleza de nuestra alma. Si las separamos, nosotros separamos, si las separamos, nos separamos del tema del propósito de nuestra existencia. Vuelvo. Si las separamos, nos separamos del tema del propósito de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque es imposible, una vez que uno conoce el mundo espiritual, es imposible uno encontrar o definir qué soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, dejando afuera, ignorando, divorciándome de el mundo espiritual. ¿Sí? Esta es la razón principal por la que la respuesta a la pregunta de por qué existimos es tan difícil de entender. Para comprender la conciencia, ni la existencia ni nuestra alma pueden visualizarse como entes separados. El tema de la conciencia de nuestra alma es inseparable del mundo en el que vivimos. La conciencia alcanza su potencial más alto, miren esto, la conciencia alcanza su potencial más alto a través de su interacción con todos los niveles de la personalidad del ser humano. Y con ese pensamiento es que va a terminar esta serie, la cuarta parte de esta serie. ¿Ok? Se los adelanto. Este, De que lo deberías vamos a quizás ver. volver sobre ese último expresión, ese último parrafito y ver Sí, y desmenuzarlo un poquito más, quizás, pienso va- yo, porque ahí está lo, una gran esencia de un buen resumen lo vamos a convertir en hilos. en hilo, ¿Ok? en cuerdas. En cuerdas, en cuerdas. Oye, qué cosa, como si a uno se le pegan las palabras. Yo estoy hablando felizmente de cuerdas y se me pegó la palabra hilos y la he dicho ya como 3 o 4 veces en esta presentación. Ok, y vamos a verla. Ok, Y los científicos le dicen strings, en inglés strings, en strings. cuerdas. Así Sí. que estamos usando ese término que, pues, que ¿en qué año fue que eso por primera vez se habló del término cuerdas? Yo no me acuerdo, pero yo sé que No, 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 no. El término cuerda lo vas a encontrar, te voy a decir, por lo menos la primera vez que yo lo vi, DH, hará 14 16 años atrás. Bien. De hecho, yo estaba de viaje y estaba en un aeropuerto y veo este libro, String Theory, el primero que publican sobre eso. Este, así sí mismo se llama String Theory, ese es el nombre el título del libro. mm, Ok. Entonces, recordamos esta que la vimos hace un ratito atrás, ¿verdad? Esta que está aquí. Conciencia divina absoluta, esencia humana, alma y condiciones posibles del mundo físico, ¿verdad? Ahora miremos esta otra. Conciencia divina absoluta, conciencia del campo cuántico que le da forma a la realidad del todo. Conciencia del campo cuántico que le da forma a la realidad del todo. Bien, vamos a expandir sobre esto, ¿ok? Pero antes vamos a visitar, un momentito antes, en esta página que sigue, a esta chica, que esto es una publicación ¿de dónde es esto? Este es de Physics Today, pero ni me acuerdo de dónde salió, pero lo podemos buscar. si búscalo, sería interesante para tener Sí, la Physics fecha y Today. cuándo fue quién.
para que se lo Por- pongas ahí en la presentación. pero no dice nada, nada espectacularmente sexy. Lo que tiene de sexy es el dibujo, que es como ella y nuestros alter egos, si lo queremos llamar así. La conciencia y la existencia en sí, tal como son en un momento dado, aquí y ahora, son la misma cosa. Esto es llover sobre mojado, es decir, es decir lo que Antic está diciendo en su libro, pero pensé interesante traer una, este, una segunda opinión, ¿sabes? Una segunda visión de lo mismo. La conciencia es la existencia misma y la existencia es la conciencia misma. Juntas nos definen. No son cosas separadas, ni realidades separadas, siendo la conciencia algo en nosotros que nos permite descubrir la existencia como un fenómeno externo. Fíjense que ella, ¿sabe? Ella pone, no son cosas separadas. Este, este, nosotros podemos ver el fenómeno externo, o sea, esa realidad, eso que creamos, que le llamamos realidad, ¿ok? El mundo físico. Creamos eso a base de la conciencia, que es de donde salieron las imágenes, los símbolos que utilizamos en la creación de esta realidad. Nada que no diga la gente de, ¿cómo se llaman los que bregan con? Ese es el mundo es parte del mundo de la psicología, Dios mío, cómo se crean las imágenes y se vuelven, este, se componen las ideas a base de esa creación. Si alguien se acuerda de cómo se llama eso, por favor. Son idénticas, una misma realidad dividida artificialmente por nuestra mente. Una misma realidad dividida artificialmente por nuestra mente. En la conciencia que conoce y el mundo que se conoce. En la conciencia que conoce y el mundo que se conoce. En el sujeto y en el objeto. Esta unidad solo nos parece separada cuando la mente la observa como un mundo material burdo de objetos externos y conciencia interior sutil y elusiva. Y por esta razón, nuestra esencia permanece fuera de alcance. O sea, y por esta razón se nos hace tan difícil contestar la pregunta, este, ¿por qué existo? ¿Por qué fui creado y hacia dónde voy? Y entonces, el primer dibujito que ofrecí ahorita es este. Hace un ratito, hace unos minutos, unos momentos atrás, les hablé sobre este, ¿verdad? Es sencillito, ahí tenemos la conciencia divina absoluta, la conciencia del campo cuántico, y dijimos que le da forma a la realidad del todo. Ahora ese dibujito lo expandimos para lo vamos a expandir para que se vea así. La conciencia divina absoluta, la conciencia del campo cuántico, que es un subconjunto de la conciencia divina absoluta, o sea, lo que está dentro de la nada. Bien, la conciencia de nosotros mismos, de nuestra alma, como un subconjunto de la conciencia del campo cuántico. Nuestra mente, y acuérdense que nosotros estamos, cuando decimos nuestra mente, estamos hablando de una cajita que incluye conceptualmente el alma y el cerebro. No nos olvidemos de eso. Bien, Ahí el alma, estaría, podríamos hablar del término individualización en este proceso donde vamos. seguro, seguro que sí, La individualización la sería un término individuación. que puede ¿Ok? llevarnos a esto, a nosotros. Porque tu cerebro es uno, muy diferente al del resto del planeta. ¿Ok? Y tu alma es una. Bien, tu combo, alma-cerebro, está en un viaje de desarrollo de conciencia. Bien, porque conciencia
no es yo crearme decir, bueno, pues esa es de donde sale lo que, yo quiero manifestar a través de el combo, alma-cerebro, quiero verlo plasmado en un holograma que cuando lo visualizo, para poder no volverme loco, tengo que mirarlo, como si fuese concreto. Y miren si no es concreto. ¿Ustedes alguna vez vieron alguna de las películas de los filipinos que operaban con la mano? ¿No se acuerdan de eso? Que metían la mano en el Filipinas. cuerpo, Yo lo recuerdo. ¿ok? ¿Y ustedes saben por qué uno puede hacer eso? Porque esto es un holograma. Pero eso es harina de otro costal que vamos a tocar en algún momento. Yo si estoy vivo. En el 1927. ¿Ok? Bueno, se ve ese bien, ¿verdad? Estamos claros ahí. Lo que hicimos, construimos sobre el anterior y lo que hicimos fue que donde el autor hablaba de la que conciencia divina absoluta, conciencia del campo cuántico y nada, le da forma a la realidad del todo. Entonces ahora le añadieron eso, que es darle forma a la realidad del todo. ¿Bien? Aceptar, entender que tenemos un alma, ¿ok? Que es a través del cual la conciencia divina absoluta se manifiesta para algún propósito en particular. Esa alma es parte de lo que conocemos como nuestra mente, que esa mente interactúa con la realidad de la naturaleza, lo que llamamos existencia. ¿Bien? Existencia. Estamos viendo aquí la conciencia absoluta, la conciencia modificada en el campo cuántico para representar una existencia en el mundo de la naturaleza. Bien, este, en este punto, pues aquí, por lo menos en mi mente, yo empecé a verlo. Yo dije, ajá, fíjate, si hay existencia, es porque algo lo creó. Si la física cuántica me dice en efecto que todo se crea en un campo cuántico, ¿qué es lo que lo crea? Pues es la conciencia divina, divina absoluto. Y de pronto el modelo me empezó a hacer sentido, empecé a entender el espiritismo realmente. Sí, o sea, eso es como de pronto, guájate. Acuérdense que yo lo que soy ingeniero, yo no, ¿sabes? Tengo, estoy, estoy todavía haciendo mis primeros pininos en este mundo, pero de pronto ese fue el momento, ajá, mío. En ese momento yo lo Los vi. ingenieros no han visto la realidad de la conciencia. Muchachos, los ingenieros son algo limitados. ¿Ok? Ok. Pero fíjate, yo creo que se ha hecho un esfuerzo para ver y entender el concepto, la importancia del concepto de conciencia y ver esto en una forma que aunque no lo quizás la podamos explicar completamente o aunque nos quedemos con unos y preguntas y cosas en la cabeza dándonos vueltas, pero que tengamos un acercamiento que el espiritismo ha ahondado en todos estos conceptos y en un lenguaje distinto a como lo hacen las ciencias física y la física cuántica, y lo hicieron unos hombres antiguos, generalmente hombres, porque eran pensadores, hombres generalmente. Había algunas mujeres. Oye, consigue de haber alguna mujer que haya trabajado en estos temas para Hay incorporarla. unas cuantas, ¿Sí? hay unas cuantas y bien buenas. Sí. Para ¿Ok? entonces entender esto, que el espiritismo que escribieron desde Kardec para acá, 1857, el último gran autor filósofo fue Trincado, desencarnó en el 1935, que trabajaron estos temas, pero no llegaron a esta profundidad
porque todavía la física no había llegado a otros niveles de pensamiento y de desarrollo. Y esto hay que Sí, continuarlo estudiando y profundizando. Y recordar aquella frase que por lo menos Trincado dijo, siempre más allá, que no se queda ahí, no se quedó en los libros donde él explicó, Kardec tampoco llegó, y por qué no ha ido más, porque esto es un progreso que es continuo y que sigue evolucionando. ok. Pero Víctor, el, ¿sabe? Todavía esto está bonito, pero el orgasmo de felicidad lo vamos a tener dentro de 4 páginas. ¿Está bien? Dime, yo Esto tengo que ir es, entonces a retirarme porque que no puedo yo aguantar todo eso. este, este es un momento de felicidad parcial, pero el momento de felicidad, eso lo vamos a tener dentro de 4 páginas, ¿ok? Los humanos somos inconscientes solo porque no vivimos una realidad en la que su conciencia y existencia sean vistos como un fenómeno unificado. Otra forma bonita de decir lo que dijo anteriormente, 2 páginas atrás. Al no ser conscientes de sí mismos, de ahí su destructividad. Eso es, en buen castellano, ownership. Si nosotros no podemos tomar conciencia de lo importante que somos en nuestros procesos de usar el libre albedrío, nos volvemos destructivos, porque no hay peso, no hay valor, no hay significancia. Significancia, wow, qué disparate. Este, ahí hay había una cantante norteamericana que, ¿cómo que se llamaba ella? Bueno, ella tenía una canción que se llamaba Is That All There Is? Básicamente, Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is, my friends? Then let's keep dancing. En español es, ella se pregunta a sí misma. Ella era una mujer que pues, fue bien exitosa, una cantante bien reconocida, de muchos recursos económicos, lo tenía todo lo material que uno se puede imaginar, todos los placeres que uno se puede imaginar, ¿ok? Y ella en su canción dice esto es todo lo que hay, realmente esto es todo lo que hay. Pues mis hermanos, si esto es todo lo que hay, saquen el licor, vamos a emborracharnos, ¿ok? Y vamos a dedicarnos a bailar y a beber. ¿Sí? O sea, si nosotros no somos, no logramos desarrollar la conciencia de que existe algo mucho más grande que esto, ¿bien? Pues entonces no vamos a mantener separados la conciencia de la existencia, porque primero no conocemos la conciencia, segundo, si la conocemos de nombre y eso, no le adjudicamos la importancia que tiene, y si no le adjudicamos la importancia que tiene, ¿cómo es que vamos a poder, ok, darnos cuenta, aceptar que esta existencia que estamos viviendo no solamente, no es otra cosa que una manifestación de esa conciencia y de que la experiencia que estamos pasando aquí tiene un significado mucho más allá que meramente lo que le damos en lo que creemos que es concreto de este holograma que llamamos nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra existencia. ¿Ok? Ok, el ser humano solo puede el ser humano solo puede aspirar a entender la existencia si la entiende como conciencia. El ser humano solo puede aspirar a entender la existencia si la entiende como conciencia.
La existencia estará fuera del alcance de la comprensión humana si el humano la ve como algo inconsciente. Solo la mente separa la conciencia y la existencia, y solo ella puede reconocer su unidad. A ver, a decir, a hablar algo de mi realidad, de la mía. Yo encontré para mí que yo existo porque Dios me necesita. No es que yo lo necesito a Él. Él me crea porque Él me necesita. ¿Y por qué Él me necesita? Porque yo soy una expresión de todo lo que Él crea. Bien, si yo no existo, no hay expresión de lo que Él crea. Antes yo utilizaba, en unas clases anteriores, yo utilizaba, y yo creo que lo he usado aquí en un par de ocasiones, yo decía, ¿ustedes se imaginan a Dios tratando de saber lo que es un beso? Esto yo he usado anteriormente. O sea, él está allí mirándose en algún tipo de espejo y se está mirando y diciendo, besitos, 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 qué maravilloso es esto, qué maravilloso de qué. Si él no es capaz de bajar, ¿ok? A este nivel y encontrarse esta chica espectacularmente sensual o encontrarse este chico especialmente sensual y de darle este único French kiss, ¿ok? Él no va a saber lo que es eso. Él lo teoriza, pero tiene que pasar por esto. Por eso yo me siento importante, porque el tipo que me creó me necesita, ¿ok? Para él manifestarse. Nos Es necesita interesante, interesante. a cada uno de nosotros, ¿ok? A cada uno de nosotros. Ok, déjenme, ¿qué quiero es? Es que quiero, son las 9:34, 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 5 páginas y de verdad que quisiera acabarlas, porque para que todo haga clic, ¿bien? Es importante que todo haga clic verdaderamente y que las palabras las llevemos también a un nivel para que nos haga clic a todos los 18 personas que estamos aquí. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ok, pues vamos a tratar. Este, repito, en la última oración, solo la mente separa la conciencia y la existencia, y solo ella puede reconocer su unidad. Y vamos a ver eso aquí. Ya dijimos que la mente es neutral, no nos puede ayudar realmente gran cosa, excepto de ser como un conductor. ¿Por qué? Porque la mente tiene una excelente capacidad para crear realidades virtuales, siendo el punto de fusión de lo externo y lo interno de nuestro ser. Bien, en su capacidad neutra, simplemente coordina las percepciones de nuestros sentidos y es capaz de decidir y filtrar lo que entra y lo que no, y también lo que existe. Miren esta red, tratando de resumir el concepto de filtros mentales. Están los perceptivos cognitivos, que ahí está la generalización y la distorsión. Están los adquiridos, que son los valores y las creencias, y son los metaprogramas, ¿ok? Que hacen referencia, tratan de referenciar lo que es externo y lo que es interno, y lo que es proactivo y lo que es reactivo, las semejanzas y las diferencias, o las opciones versus los procedimientos, entre otros. Bien. ¿Y quién es que nos susurra al oído cuál de esas decisiones, por cuáles de esas decisiones la mente se va a, a decidir?
nuestro alter ego, el ego, ¿ok? El ego que dice, o sea, el ego que lo dice, el ego cree firmemente que él es nosotros. Mi ego aquí a mi lado piensa que él es yo y que él me dice lo que yo tengo que hacer, ¿ok? Él me quiere a mí mandar, él me quiere decir a mí, y ahora vas a hacer esto, y de ahora vas a hacer esto otro, y después de eso vas a hacer esto otro, y esto no lo vas a hacer por esto y por esto y por esto. Ese es mi querido y apreciado ego que está aquí. Que digo querido y apreciado, pues sin él, él forma parte de la existencia. Y si él no, no estuviera ahí para ser la contraparte que yo voy a aprender a ignorar con el tiempo, ¿ok? Pues yo como en la humanidad y yo como humano seríamos bien diferentes. Dios inventaría otra cosa para este planeta. Venga, ¿quién sabe las cosas que se ha inventado para, para otros, no digamos planetas, digamos dimensiones? Pero solo, hablando si vuelvo a la mente es capaz de hacer esto de la manera en que se le ha entrenado a decidir, se le ha entrenado a decidir. Los patrones, las nociones o los paradigmas de la mente son los que realmente deciden qué entra en la mente y en qué grado. Los paradigmas que condicionan nuestras mentes se crean e implantan constantemente, algunos espontáneamente, pero muchos de ellos de manera deliberada. En resumen, en resumen, la conciencia y la existencia son lo mismo. Las leyes fundamentales de la física están directamente ligadas a la conciencia humana. La esencia del ser humano es en realidad la esencia de la naturaleza global. Estas dos esencias están conectadas en la autoconciencia humana y la acción. Este, podemos expandir después, que llegue al final, volver y expandir sobre ese punto, porque ese punto es bien importante. Todos los conceptos erróneos sobre las personas y todos los problemas de este mundo se basan en la ilusión de que estas dos esencias son diferentes. Son una sola esencia, nuestra esencia divina. Y con ese pensamiento hice este otro dibujito. ¿Ok? Fíjense que en el anterior nosotros habíamos esto hecho. Teníamos conciencia divina absoluta, la conciencia del campo cuántico, la conciencia de nosotros y la realidad de la naturaleza, la existencia, como la llamamos. Ahora lo que hicimos fue, nos pusimos más rococó, ¿ok? Y creamos este muñequito. ¿Ok? Miren la conciencia divina creando, haciendo un diseño inteligente. ¿Dónde está haciendo ese diseño inteligente? En el campo cuántico. ¿Ok? En la cajita que llamamos la nada, que realmente es lo que encierra el todo. El diseño inteligente en el campo cuántico pasa a nuestra mente. Nuestra mente que contiene el alma conciencia e integración con el cerebro. Bien, de ahí el alma, la mente, construye la nube, el concepto de la existencia con la que va a vivir, en donde va a hacer todas las cosas maravillosas que le van a permitir hacer qué, crecer en conciencia. ¿Se acuerdan? De acuerdo a nuestro hermano Kardec, por eso es que estamos aquí, para crecer en conciencia y aportar a la dinámica de la conciencia universal, porque no se crean que es que Dios tiene una sola verdad y se acabó. No, 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 no. Dios es dinámico, Dios es activo, Dios es un tipo,
hiperactivo que está trabajando todo el tiempo y él está desarrollando la conciencia universal a base de los insumos que recibe de todos nosotros. Eso es tema de un poquito más allá, ¿bien? Pero que lo vamos a cubrir. Fíjense que las flechas van de la mente a la existencia en ambas direcciones. ¿Por qué? Como resultado de lo que la mente crea, ¿bien? Acuérdense lo que sucede. Yo creo una realidad. Como resultado de esa realidad ocurre una cosa que se llaman los eventos de la naturaleza. ¿Ok? Dios, que Dios, la conciencia divina, que no quiero usar la palabra Dios porque yo sé que hay mucha gente aquí que tiene problemas con ese concepto. Así que la conciencia divina, bien, tiene una idea que la llevó al campo de batalla, a la existencia. Como resultado del campo de batalla, nosotros utilizando nuestro libre albedrío, tomamos unas decisiones. El resultado de esas decisiones es lo que en matemática, porque esto es un concepto de matemática, ¿ok? Entonces, esto es del mundo de la teoría ¿cómo se llama esto? Este, la teoría de decisiones ante incertidumbre. Eso es cadenas de Markov, ¿bien? Ese mundo maravilloso. Ok, eso, cada acción tiene una reacción y nosotros vemos un abanico de posibilidades que nos presenta la naturaleza que puede resultar como resultado, este, que puede resultar a base de la decisión que yo tomé. Bien, entonces yo selecciono entre esas opciones y ¿qué hago cuando yo selecciono esas opciones? Yo he creado una expansión de la conciencia. Esa expansión de la conciencia regresa, ¿ok? Al campo cuántico. Y al regresar al campo cuántico, este, tú lo que hiciste fue modificaste la conciencia universal y provees unos nuevos insumos. Bien, ese es el modelo. Pero vamos a complicarlo un poquito más. Bueno, complicarlo no, hacerlo más interesante. Mírenlo aquí. Emanaciones que definen la conciencia. Nuevamente, la conciencia divina proveyendo diseño inteligente a través del campo cuántico a nuestras mentes y eso interactúa con mecanismos de feedback, de retroalimentación con la existencia que hemos creado. Pero es que nosotros no estamos solos, ¿verdad? Este, nosotros somos parte de una cultura, nosotros somos parte de una naturaleza no orgánica. Nosotros somos el cuerpo orgánico con todos sus sentidos, que a su vez produce una serie de insumos. Y nosotros somos el cuerpo astral, donde están todos nuestros hermanos que se divierten tanto, algunos de ellos haciéndonos maldades, ¿ok? Y otros aportando a nuestro crecimiento en conciencia, solo por materia prima para nuestro crecimiento en conciencia, ¿ok? Nada que ustedes vayan a encontrar en la física cuántica va a contradecir ese modelito que está ahí. Pero, como bien dijo Kardec y después Trincado, esta es la verdad de hoy. Hay que ver cómo evoluciona esta humanidad y el conocimiento de esta humanidad. Y a mí me gusta decir que me encantaría estar vivo y consciente para el 2030, porque si yo creo firmemente que nosotros hemos entrado a un punto de inflexión y la cantidad de conocimiento que se nos viene para encima en estos 3 o 4 años es una cosa increíble.
Y estoy asumiendo, esperando, rezando, porque la capacidad de nosotros de poder absorber lo que viene vaya también en aumento. ¿Bien? Pero nuevamente, eso yo queda haciendo mis elucubraciones. Y entonces un último dato que quisiera compartir, que es este. No hay multitud de conciencias. La conciencia es una y la misma en todo. Solo se divide y se aplica individualmente en todos los aspectos de la existencia. Por esto la conciencia puede manifestarse simultáneamente en multiversos. ¿Qué quiere decir eso? Víctor, tú, este, tú, el alma que está ahí, como parte de tu mente, esa alma va a estar en un montón de otros sitios. O se va a manifestar en un montón de otros sitios instantáneamente. No hay otra alma. Eres tú manifestándote en diferentes escenarios donde tú puedes aportar al crecimiento de la conciencia universal. Bien, eso es lo que quiere decir eso. También vamos a hablar un poquito sobre ese tema en un futuro, pero hasta aquí, gracias al Señor, esta presentación y el tema de la próxima presentación, en el cual, Víctor, yo te prometí que ibas a quedar loco y ciego con esa presentación, ¿ok? Pues es la paradoja de la atención y manifestación del absoluto divino, ¿ok? Y después de eso, tú me tienes que invitar a una copa de buen vino, no un vino barato de eso, un buen vino. O quizás Para tenemos que tener, no, celebrar esa presentación. o quizás tenemos que tener antes para poder entonces entender todo esto y poder No, 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 iluminarnos. no, 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 es que No, lo vas no, a entender después. si, mira, si ahora mismo, tú tienes, tú de pronto con esos dibujitos, a ti estoy seguro que te hizo ajá hace rato, ¿bien? Pero nada, vamos a ver lo que Josefina tiene que aportar. Hola, Josefina. Ajá, por favor, explícame la última que tú dijiste, solo se divide individualmente Estás hablando de esta que está aquí. de la conciencia que solamente es una, tú dices, Sí, mira, lo que pasa con en eso todo. es, lo que Ajá, pasa con eso es que eso fue una traducción bien pobre del inglés, del inglés y un inglés británico. Imagínate, inglés hablado por Antic, que es un serbio, ¿bien? El inglés de Serbia, que aprendió allá en Cambridge, ¿bien? Entonces, él no escribe, él dicta en su idioma natal. Entonces tiene un grupo que traduce y él mira lo que ellos traducen, ¿ok? Y le da la bendición y con eso hacen el libro. El libro ujú, que yo estoy sufriendo, tratando de entenderlo para ok, estas charlas que estamos dando. ¿Bien? ok, Eso es lo que pues pasa. gracias. No, espérate, pero no te contesté la pregunta. Ajá, Solo se divide y se aplica individualmente en todos los aspectos de la existencia. Eso es lo que le estaba diciendo a Víctor, que no existen muchos Víctor, ¿ok? No es que hay un Víctor aquí y según la física cuántica, para que que la teoría de string theory haga sentido, se requieren por lo menos 12 de 12 a 23 universos paralelos, dimensiones paralelas, para que haga sentido por los intercambios de información entre dimensión y dimensión. Ese es el modelo. Bien, en cada una de esas dimensiones existe el alma, pues, manifestaciones del alma de Víctor López Tosado, pero sigue siendo un alma.
esté manifestándose aquí o esté manifestándose en el equivalente a Alpha Centauri en la dimensión número 23, sigue siendo el mismo alma. ¿Ok? Pues Víctor puede estar, el alma de Víctor puede estar aquí, ayudando a un propósito a través de Víctor. Pero el alma de Víctor también puede estarse manifestando simultáneamente, instantáneamente, ¿ok? En otro ser, en Próxima Centauri. El Próxima Centauri es la estrella más cercana de nosotros, ¿verdad? Por ahí que anda. No me acuerdo ya. Puede estar por allá simultáneamente. Este concepto no es nuevo. Este concepto es de los tiempos de Kardec.